Escuche bien esta afirmación contundente que le vamos a dar ahora. El Hijo del Hombre fue entregado a la crucifixión por los hombres, pero también el Hijo de Dios fue entregado por Dios a la muerte, a la ira y a la justicia de Dios. Se lo repito. El Hijo del Hombre fue entregado a los hombres, pero también el Hijo de Dios fue entregado por Dios a la muerte, a la ira y a la justicia de Dios. Los hombres no podían matar al Hijo del Hombre. El que mató al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios fue el Dios mismo. Dios al Hijo del Hombre le quita la vida física y al Hijo de Dios lo quitan de la familia divina. Jesús nunca pecó, por lo tanto nunca moriría si el Padre no le quitara la vida. La paga del pecado es la muerte, dice la ley universal de Dios. Pero como Jesús nunca pecó, la muerte natural nunca podría sobre él, ni siquiera en la crucifixión. El que mató al Hijo del Hombre y mató al Hijo de Dios fue el resto de las personas de Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Esta es la gran verdad teológica de la Semana Santa, la semana de doble juicio. Y entremos ahora en la cuarta y última frase del día de hoy, que dice: será crucificado por los hombres. Y nosotros añadimos: y será matado por Dios. El Señor Jesús fue crucificado en su cuerpo por los hombres, pero fue matado en su alma por Dios. El Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, el otro juez ejecutor, matan doblemente al Hijo. Primero, lo matan físicamente y segundo, lo matan de la unidad familiar divina. A Jesús no lo podían matar los hombres, estimado oyente. Lo podían crucificar, pero no podían matarlo aunque le clavaran 100 lanzas en el cuerpo, porque nunca había pecado, como hemos dicho antes. Si el Padre no le hubiera quitado la vida humana, Jesús nunca hubiera muerto físicamente en la cruz, porque Jesús, el Hijo del Hombre, nunca pecó. Por lo tanto, aquella ley de que la paga del pecado es la muerte y la ley de la entropía en él no tienen efecto, porque él es un hombre perfecto. Así que Dios el Padre es el que lo mata doblemente. Primero le quita la vida física y segundo lo mata de la unidad divina. Matar es separar, morir es separar, la muerte es separación. Por lo tanto, el Señor Jesús muere de dos formas. Primero la muerte física y segundo la otra muerte, la fuerte, la separación, el desgarro de la familia divina. El Señor fue cortado, fue circuncidado, fue maldecido, fue apartado, fue matado de la unidad familiar divina. Lo repetiremos hasta el cansancio porque nadie enseña esta verdad ni en Semana Santa ni nunca. No lo enseñan ni en su iglesia ni en ninguna iglesia del día de hoy. Dios, o sea el Padre y el Espíritu Santo, ambos decidieron matar, rasgar, desgarrar, apartar y cortar la relación eterna que tenían en familia con el Hijo. Ese corte fue un infierno para el Hijo. Así será con todo hombre. Primero matado físicamente por Dios y segundo matado de la presencia de Dios, o sea, muerto eternamente si no se convierte por medio del Evangelio. Ya hemos dicho que las personas de la divinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, son seres eternos. Por lo tanto, todo lo que viven entre ellos tiene una dimensión eterna. Por eso, el instante de separación que hubo entre el Señor Jesús y el resto de Dios, desde Getsemaní hasta el Calvario, ese tiempo, ese instante de muerte, ese instante de separación entre ellos, ese instante de maldición, ese instante de unas horas, eso equivale a una eternidad entre ellos, porque todo lo que ellos viven entre sí es de dimensión eterna. Por eso, cuando uno se agarra de lo que el Señor Jesús hizo, eso equivale a una eternidad. Por lo tanto, cuando uno toma la obra de la cruz por la fe, eso nos libra de la eternidad separada de Dios. Porque el Señor Jesús ya vivió una separación eterna entre Getsemaní y el Calvario. En otras palabras, esa maldición eterna que duró horas,
esa muerte eterna que duró horas, ese apartamiento de Dios que duró horas, esa ira de Dios que cayó durante unas horas, esa justicia de Dios caída sobre el Señor Jesús en unas horas, todo eso equivale a una eternidad entre ellos. Por eso, cuando usted se apropia de lo que vivió el Señor Jesús, eso equivale a una eternidad que ya no caerá sobre uno y lo libra de la condenación eterna. ¿Se da cuenta de este tema teológico, estimado oyente? El Señor Jesús fue crucificado porque era parte de la profecía, que el Cordero tenía que ser crucificado. Pero, ¿por qué tenía que morir? Tenía que morir para recibir la justicia de Dios por causa de los pecados suyos y míos, estimado oyente, que despiertan la justicia de Dios. Sus pecados y mis pecados demandan justicia en Dios y despiertan la justicia de Dios. Entonces, esa justicia tiene que caer sobre alguien. Si la justicia cae sobre usted, ¡zas! Dios, el juez, lo envía a la cárcel eterna. Pero, si el Señor se ofrece a recibir esa justicia en su lugar y luego usted toma esa justicia por la fe, entonces usted se libra de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué maravilloso es comprender el verdadero significado de la Semana Santa y no vivir la frialdad, la idolatría, el engaño, la mentira de la Semana Santa, tanto católico-romana como evangélico-cristiana? ¿Se da cuenta? ¿Quién enseña esto que estamos enseñando nosotros en los rituales idólatras y mecánicos del día de hoy, tanto en la falsa iglesia católica romana como en las iglesias falsas cristianas? ¿Quién enseña esto? Compare lo que enseñamos aquí de la Semana Santa con lo que usted escuchará por ahí, estimado oyente. ¿Cómo sabemos que la ira de Dios y la justicia de Dios cayó sobre el Hijo de Dios? ¿Cómo? Bueno, sencillo, estimado oyente. Jesús nunca pecó, como ya hemos dicho. Por lo tanto, no tenía que morir. Así que si murió es porque alguien lo mató, porque había una razón. Y esa razón es que ese hombre perfecto estaba ahí en la cruz voluntariamente para recibir la justicia eterna y la recibió de parte del Señor, el Padre, cuando lo mató. Cuando usted se apropia de la ira de Dios que cayó sobre el Señor Jesús, cuando usted se apropia de la justicia que cayó sobre el Señor Jesús, cuando usted se apropia de la muerte que cayó sobre el Señor Jesús, cuando usted se apropia de la maldición que cayó sobre el Señor Jesús a manos de Dios, entonces esa ira eterna, esa justicia eterna, esa maldición eterna, esa muerte eterna, ese castigo eterno, esa separación eterna, no caerá nunca sobre usted. ¿No le parece una noticia trágica, pero a la vez maravillosa? Trágica para ellos, los tres seres divinos que fueron desgarrados por usted y por mí, y maravillosa noticia porque esa es la única y verdadera salvación que nos libra a usted y a mí de lo que viviríamos eternamente en el infierno eterno. El infierno que vivió el Señor Jesús no lo vivirá usted si usted obedece los dos requisitos que puso el Señor Jesús para que usted no experimente la ira de Dios, la cárcel de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios, la maldición de Dios y la separación eterna de Dios.